Buenos días tengan todas las personas que nos acompañan. Para la Cámara de Exportadores de Costa Rica es un gusto, un privilegio y todo un honor volver a servirles a través de la transferencia de conocimiento. Esta mañana nos convoca a un tema que queremos pensar es de su genuino interés, pensando en el 2023, pensando en lo venidero, colocándonos en el futuro e intentando maniobrar para volver a sortear las variables macroeconómicas de otro año. El sector exportador ha sabido a través de la historia ser resiliente y en los últimos 10 años duplicar el valor de las exportaciones. Y esta mañana queremos que esa aura de bonanza siga aconteciendo y esta vez bañada, permeada por el conocimiento de los expertos en el tema, en el grupo financiero Acobo. Nos sentimos verdaderamente honrados de contar con la presencia de Jorge Corrales, Daniela, Adriana y el grupo de expertos de Acobo que esta mañana nos van a dislucidar las perspectivas macroeconómicas del 2023, así como el panorama de inversión internacional y local, un tema de absoluta relevancia para aquellos tomadores de decisiones que intentan enriquecer las operaciones de sus negocios, contratar y seguir creciendo. Sin más, los dejo con el experto Jorge Corrales, quien tiene la entera estima de Cadexco y está en su casa. Don Jorge, bienvenido. Usted está, reitero, en su casa. Muchas gracias, don Carlos, y muchas gracias, por supuesto, a Cadexco de parte mía y de parte de Grupo Financiero Acobo. Es un placer estar aquí y esperamos que nuestra presentación sea de valor para ustedes y que ojalá les aporte en sus tomas de decisiones. Yo voy a arrancar inicialmente presentando lo que está sucediendo a nivel internacional. Muchos de los distorsiones que estamos viendo en la economía mundial hoy en día provienen de factores externos y después mi compañera Adriana Rodríguez puntualizará también los efectos principalmente a nivel local. Bueno, eh, primero vamos a empezar a hablar de la pandemia. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando sigue siendo en gran medida una consecuencia de la pandemia. Como ustedes sabrán, llevamos varios años de desafíos importantes en los mercados internacionales, que han dificultado mucho la generación de valor en las economías del mundo, e incluso ha generado muchas distorsiones y desafíos, para los negocios. Pero para entender un poco mejor este fenómeno, tenemos que volver a lo que fue la pandemia. La pandemia, por su naturaleza, obligó a que las personas tuvieran que tomar medidas para proteger su salud. En este sentido, los gobiernos impusieron medidas bastante importantes o considerables que tenían afectaciones económicas grandes. Por supuesto está el tema de la salud, sin embargo, durante la pandemia el tema económico también fue uno de los principales desafíos que hubo. El mundo prácticamente en unísono decidió cerrar básicamente las ciudades, la actividad económica, cerrar montones de negocios, el desempleo subió enormemente. Me parece que todos lo vivimos un poco en carne propia. Y por supuesto esto tuvo consecuencias. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, también fue necesario y aquí tal vez habrá cierto debate en si la magnitud fue la adecuada, si las medidas de confinamiento fueron exageradas o si fueron correctas. Eso el tiempo lo dirá y el tiempo también es un poco el que está juzgando en estos momentos a nivel económico de si esas medidas fueron o no fueron favorables. Pero lo que sí fue un hecho es que se cerró la actividad económica en el mundo de golpe y eso provocó también la necesidad de que los bancos centrales del mundo tuvieran que ver cómo apoyaban las economías mundiales, cómo apoyaban con programas sociales, con algunos, por ejemplo, en los bonos proteger en Costa Rica, por darles un ejemplo más cercano, pero en casi todo el mundo hubo programas en donde se buscaba de alguna forma apoyar a las personas y a los negocios que estaban teniendo problemas. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que hicieron los bancos centrales para buscar apoyar a las economías mientras, por otro lado, se estaba
forzando a cerrar casi toda la actividad económica. Bueno, hicieron básicamente un poco la misma receta, pero con mayor intensidad que habían hecho en la crisis de 2008. En la crisis de 2029, los bancos centrales cometieron el error de más bien cuando se vino una crisis de buscar retirar la liquidez. Y eso provocó que la crisis más bien durara casi una década. En 2008-2009, con ese aprendizaje, se buscó otra receta. Se buscó lo que fue emitir moneda. Básicamente significa que los bancos centrales imprimen dinero para que haya más dinero en la calle, bajan las tasas de interés, hacen que sea más fácil un poco el costo del financiamiento y que la actividad económica empiece otra vez a avanzar. Por supuesto, eso después tendrá sus consecuencias. Cuando vemos lo que pasó en 2020, aquí tenemos un gráfico a la izquierda que es la cantidad de dinero emitido en total por los bancos centrales en los últimos 20 años. La cantidad de dinero en el mundo ha crecido 5 veces en los últimos 20 años, llegando a más de 90 trillones de dólares. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, solo en 2020, la cantidad de dólares en circulación aumentó casi un 20%, lo cual es una cifra bastante grande. Eso básicamente fue distribuido en forma de ayudas. Los estadounidenses, por ejemplo, gozaban de ayudas por desempleo prácticamente semanales. Y también lo que hicieron los bancos centrales es bajar las tasas de interés casi que a cero. Así hacen que los costos de financiamiento fueran más bajos e incluso buscaba aligerar un poco las cargas de todas las deudas y más bien promover la inversión. Es uno de los mecanismos que buscan para poder reactivar la economía. Entonces es por eso que desde 2020 hemos visto tasas de interés en cero hasta ahora. Bueno, entonces la respuesta fue una masiva emisión monetaria como prácticamente no hemos visto en la historia, tasas de interés muy bajas, ultra bajas, que se mantuvieron desde aproximadamente marzo, abril 2020 y que empezaron a subir a inicios de este año. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que la emisión de dinero termina creando presiones inflacionarias. Es por eso que esto que estamos viviendo ahora, que es un mundo inflacionario, es una consecuencia directa de la cantidad de emisión de dinero que hubo durante la pandemia para aligerar el impacto que debió haber tenido sobre las economías. Aquí les muestro dos gráficos muy interesantes, donde muestra la cantidad de dinero que está en el balance de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, digámoslo así, de Estados Unidos, y esta es la cantidad de dinero que tiene en su balance. Esto refleja la cantidad de dinero que se emitió. Entonces, por ejemplo, cuando vino la crisis financiera en 2009, se emitieron prácticamente $1 trillón. Después se siguió alimentando a las economías con emisión monetaria. Después se estabilizó por ahí de 2014, se intentó reducir un poco en 2018 y en eso vino la pandemia. Y aquí es donde ustedes pueden ver cómo el balance de la Reserva Federal pasó casi de 4.5 trillones a 9 trillones. Es decir, prácticamente un poco menos que se duplicó lo que es el tamaño del balance de la Reserva Federal. Esto es muy importante porque esto nos posiciona en el mundo que estamos viviendo ahora. Después, recientemente, cuando ya empezaron a haber presiones inflacionarias y el Banco y la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a reconocer de que sí había una inflación, que al principio decían que parecía ser algo que era un evento temporal, pues no, la inflación ha estado más fuerte y que en muchas décadas, y entonces decidió que tenía que controlar la inflación y reducir su balance. Entonces, desde abril 2022 empezó a implementar medidas para reducir el tamaño de su balance, que se había casi que duplicado para amortiguar los efectos de la pandemia. De momento, lo que ha retrocedido es básicamente como un 3% del nivel que tenía, es decir, pasó de 9 trillones a 8.7 trillones. Este proceso debería continuar a moderarse, si bien no creo sinceramente que vaya a volver
al nivel de balance que tenía, sí parece ser que queda un largo recorrido en que la Reserva Federal va a tener que ir reduciendo su balance, y eso lo hace mediante la venta de bonos de bonos básicamente, y de algunos títulos hipotecarios. Pero bueno, entonces llegamos a un mundo inflacionario prácticamente. ¿Qué pasó? Lo que ya les comenté, hay varios factores que se juntaron, pero primero y el principal es la masiva emisión monetaria de los bancos centrales. Los dólares en circulación en el mundo aumentaron casi 25% en 2020, y a esto se sumaron otros dos elementos: la afectación que ya habían las cadenas de suministro, que bueno, según hemos visto, ya ha avanzado y ha evolucionado positivamente, por dicha. Aún siempre está la incertidumbre de las políticas agresivas anti-COVID de China, ¿verdad? Que cierra un puerto en Shanghái o cierra ciudades enteras por algunos casos. Y esto pone siempre en duda si la oferta o la producción va a ser igual. Pero por lo menos sí ha ido bajando lo que son los costos de envíos, como ustedes muy posiblemente tienen muy presente día a día. Eh, pero bueno, la propia pandemia lo que creó fue una fuerte distorsión entre la oferta y la demanda, porque mientras que muchas fábricas se cerraban en China, que es la fábrica del mundo, la demanda, por ejemplo, en Estados Unidos y en países desarrollados de un mundo que salía a confinamiento era sumamente fuerte. Eso provocó que los precios de los bienes y de muchos bienes empezaran a subir de precio, porque había más escasez de oferta y mucha mayor demanda. Y a esto, por supuesto, se le juntó este último elemento, que es la guerra. Y la guerra es quizás el elemento más difícil de ver hacia dónde podría ir, pero se incrementó el costo de las materias primas inicialmente, debido a que Ucrania y Rusia son productores ricos en materias primas, aunque su economía no sea tan grande en tema de materias primas, tiene una participación muy grande en el mercado mundial. Y también elevó los costos de la energía, sobre todo los más afectados son los europeos, al depender de la energía y el gas ruso, y también los alimentos, ya que Ucrania y Rusia son grandes productores, principalmente de alimentos y de trigo. Todo esto se juntó en una especie de tormenta perfecta, y lo que creó es las mayores presiones inflacionarias en décadas. La inflación es el aumento generalizado de los precios, y ha provocado una necesaria respuesta de los bancos centrales una vez que aceptaron que esa inflación que antes veía como transitoria parecía que iba a ser más permanente. Entonces, como dice Milton Friedman, la inflación siempre va a ser un fenómeno monetario, porque solo se produce cuando hay un incremento en la cantidad de dinero, como vimos en los gráficos de la Reserva Federal, que es más grande que la producción. Entonces, es decir, se imprime más dinero y crece más rápidamente de lo que realmente el mundo crece en productividad. Es una especie de hacer trampa, entre comillas, pero es temporal, y finalmente termina desencadenándose en un aumento de los precios, lo cual también es nocivo para para las economías y las personas. Entonces se puede decir que estamos en un mundo inflacionario en este momento, y esta es la factura económica de las medidas tomadas en pandemia. Aquí tengo un gráfico que muestra tres indicadores, por ejemplo, de inflación. En Estados Unidos, la inflación era de 8.20, hoy salió el nuevo dato de inflación, que ahora voy a profundizar en esto, y bajó a 7.7 de forma interanual, lo cual son noticias bastante positivas. Por otro lado, cuando uno elimina los elementos más volátiles, los cuales son la energía y los alimentos, que tienen variaciones más importantes, como para ver un poco los elementos más permanentes de la inflación está como en 6.63%. Esto es lo que se llama la inflación subyacente. Y el indicador que usa la Reserva Federal para ir midiendo la inflación es que se llama el PCE, que es los precios de consumo personal. Tiene una lectura un poco más baja de 5.14. Sin embargo, cuando uno compara en el tiempo,
Estas son las inflaciones más grandes que hemos vivido en décadas. En Costa Rica tal vez ya Adriana contará cómo hemos visto esto anteriormente, pero en mercados desarrollados no se ve esto por lo menos desde los años 80. Y aquí se puede ver un poco, por ejemplo, una muestra de los últimos 17 años desde 2015. Aquí tenemos la inflación de varios países desarrollados, la amarilla de Estados Unidos, que ya la vimos y es tal vez la que está más baja, la de Brasil es la que está acá arriba, de color lila, que si bien llegó bastante alta, también ha mostrado un descenso importante porque Brasil ha elevado las tasas de interés bastante prematura y rápidamente. Después, Reino Unido ha sufrido uno de los incrementos más grandes de inflación y están 10%, muy superior al 2% que ustedes pueden ver, que es cerca al promedio entre 2 y 4% que han tenido los mercados, las economías desarrolladas en los últimos años. Y finalmente también tenemos Australia con una inflación cercana al 7.2%. Entonces, es un fenómeno mundial, no es un fenómeno de Costa Rica, es una consecuencia de la impresión de dinero, es una consecuencia temporal de la guerra, pero que está afectando absolutamente a todo el mundo. Y esto lleva a los bancos centrales a tomar decisiones porque la inflación es considerada el mayor riesgo, el mayor mal para las economías si se sostiene alta en el largo plazo. Eso afecta al poder adquisitivo de las personas, de las empresas, encarecen los créditos y es una situación que definitivamente nadie quiere. Por eso muchos de los bancos centrales tienen como prioridad controlar la inflación. En el caso, por ejemplo, la Reserva de Estados Unidos tiene dos mandatos: la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación por un lado, y por el otro lado, fomentar el crecimiento económico. La Reserva Federal, viendo que la tasa de desempleo en Estados Unidos apenas es como de 3.7%, que es prácticamente los niveles más bajos históricos, es decir, está muy fuerte la economía de Estados Unidos, decidió que entonces iba a inclinarse hacia la prioridad de controlar la inflación. ¿Cómo se controla la inflación? Elevando las tasas de interés para enfriar la economía. Entonces, la prioridad que ha tenido la Reserva Federal y que han seguido casi todos los bancos centrales del mundo es: tenemos que controlar la inflación antes de que se vuelva permanente, porque la inflación tiene la característica que es como una pasta de dientes, que es fácil de sacar, pero casi imposible de volver a meter en el recipiente. Entonces, hay que atacarla con fuerza, porque además los paños tibios, por decirlo así, si usted alza las tasas de interés y no lo hace con la suficiente fuerza o determinación, no va a lograr hacerlo y pasa lo que pasó en los años 70, que duró 10 años de inflaciones altas. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, aquí a la izquierda tengo una muestra de lo que ha hecho los bancos centrales de un montón de países de muestra, principalmente desarrollados, y lo que quiero mostrar es esta línea, es esta columna que se ve en rojo y que se ve en verde. Básicamente, lo rojo significa que los movimientos de los bancos centrales han sido de elevar las tasas de interés. Es decir, todos casi que al unísono en el mundo han estado subiendo las tasas de interés de forma agresiva, y aún así, en estos momentos, la inflación es más alta que la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Que las tasas de interés reales, que son las ajustadas por inflación, todavía son negativas en prácticamente todo el mundo. Hay excepciones, como en China, que en China más bien está recortando las tasas de interés en un esfuerzo por reactivar su actividad económica. Rusia, que está involucrada en una guerra. Turquía, que si bien es un poco discutible las medidas que están tomando, porque incluso su inflación es de 85%. Entonces, son como excepciones muy puntuales, pero todo el planeta está elevando las tasas de interés porque su objetivo ahorita es controlar la inflación y evitar que sea permanente. En el caso de Estados Unidos, aquí podemos ver un gráfico a la derecha que es de donde venían las tasas más o menos desde 2008. En 2008, las tasas de interés de referencia a la Reserva Federal, que son las que actúan en el corto plazo, estaban a niveles de 5. Cuando se vino la recesión, que es la parte rosada que se ve en 2008, los bancos centrales bajaron las tasas a 0
para buscar reactivar la economía, las mantuvieron ahí prácticamente 7 años y empezaron a subirlas a partir de 2017. Sin embargo, los mercados reaccionaron mal, la economía se estaba enfriando mucho y volvieron a bajarla. Después vino el COVID y la pandemia y terminaron de bajarlas a cero para buscar reactivar la actividad económica. Se mantuvieron 2 años y ahora, como ustedes pueden ver, este último repunte en donde las tasas ya llegaron a un rango de 4% en el punto alto del rango, se trata de la subida de tasas más agresiva y empinada que tal vez se haya registrado antes en mercados desarrollados y en Estados Unidos. Es decir, el movimiento ha sido sumamente brusco. Esto, por supuesto, hace que las deudas de las personas o las cuotas que tenían que pagar casi que se dupliquen o incluso más, porque el mundo también se está acostumbrando a un mundo de tasas ceros, asumiendo que tal vez iban a quedar ahí más tiempo, como ocurrió después de 2008. Sin embargo, ante el surgimiento de la inflación, más bien las tasas se las incrementaron rápidamente para buscar controlar ese problema. En el caso de Europa ha venido más rezagada, sin embargo, ya empezó a subir las tasas de interés y también de forma empinada, porque la inflación allá también es bastante alta. Entonces, la gran pregunta es ¿hasta dónde van a subir las tasas? Bueno, las tasas van a subir hasta que se muestre que la inflación empieza a tocar un techo y empieza a disminuir. Entonces, hay un montón de agentes de mercado que están diariamente viendo, analizando los datos de inflación y viendo cuáles son las probabilidades de hasta dónde van a llegar las tasas. Aquí yo tengo un calendario que se ve a la izquierda de las siguientes reuniones de la Reserva Federal de Estados Unidos, que son los que dan la decisión de subir o bajar tasas, y lo que podemos ver es que ellos tienen, o los mercados esperan que ellos en diciembre suban 50 puntos base más, que también se puede ver más fácilmente en el gráfico a la derecha. Después en enero suban otros 50 puntos base y lleguen al nivel de 4,75, 5%, es un rango. Y finalmente que tal vez suban solamente 25 puntos más en marzo. De ahí en adelante, como otra vez se puede ver en el gráfico a la izquierda, el nivel de tasas, que es el marcado en celeste, se mantendría estable, lo más probable, en esos niveles de 5, 5.25 durante casi todo 2023. Se anticipa que incluso hacia final de 2023 ya los bancos centrales puedan empezar a disminuir por lo menos en 25 puntos base la inflación. Entonces, ¿cuáles son las expectativas del mercado de las tasas de interés en dólares? Van a aumentar un 1.25% más las de referencia de la Reserva Federal. De aquí a marzo de 2023 se quedarían en prácticamente un punto alto de 5.25. Ahí se mantendrían prácticamente todo el año hasta noviembre de 2023, donde se esperaría que empezaran a bajar gradualmente. Estas son expectativas de mercado, no es como que este sea un plan definido, esto va cambiando y va cambiando totalmente en función de cómo evolucione la inflación. Y bueno, estas medidas que ha tomado los bancos centrales, por supuesto, también ha elevado los rendimientos o lo que pagan, digamos, de intereses, la deuda o los bonos de Estados Unidos. Aquí lo que se puede ver es lo siguiente: hay un bono de 2 años, que es el que está que se usa como referencia para ver los niveles de tasas, que está a 2 años y está ahorita en 4.72% en dólares. Y el de 10 años está en 4.21. Normalmente, los largos plazos tienen una tasa o un rendimiento más alto. Sin embargo, desde aproximadamente mitad de año estamos viendo que los rendimientos de los bonos de 2 años son más altos que los rendimientos de los bonos de 10 años. ¿Por qué les digo todo esto o qué tiene que ver también con la actividad económica? Esto se vuelve una señal que envían los mercados para estimar el futuro de la actividad económica. Los bancos centrales están decididos a controlar la inflación, pero esto tiene consecuencias porque cuando las tasas de interés suben, al mismo tiempo afectan todo lo que es crecimiento económico, es decir, uno por otro prácticamente, lo que se le llama un aterrizaje forzoso. Si de alguna
forma los bancos centrales hubieran podido controlar la inflación sin afectar la economía, entonces es lo que se llama un aterrizaje suave. Sin embargo, parece ser en estos momentos que el aterrizaje podría ser forzoso, más que suave. Sin embargo, esto dependerá de si las medidas que ya se tomaron en tasas hasta ahora empiezan a mostrar en los próximos meses un descenso en la inflación. Entonces, esta señal, cuando los bonos de corto plazo tienen un rendimiento más alto que los bonos de largo plazo, lo cual es normal, se le llama que estamos con una curva invertida. Y de las últimas 15 recesiones, 13 han sido advertidas varios meses antes por una curva de bonos invertidas. Es decir, lo que nos está señalando es que vamos hacia una recesión en 2023. Esto es prácticamente un hecho. Sin embargo, nunca se puede decir al 100% las probabilidades, pero hay más probabilidades en estos momentos que haya una recesión el próximo año, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, como consecuencia de las subidas de tasas de interés. Pero volvemos a la disyuntiva que tenían los bancos centrales. O ataco la inflación y la detengo antes de que suba mucho, o enfrío la economía para buscar bajar esa inflación, y lo que han buscado es enfriar la economía. Por tanto, se esperaría que el próximo año haya una recesión. Cuando hablamos de una recesión, no necesariamente hay que pensar en la pandemia o en 2008, que han sido quizás las recesiones más profundas de la historia. Una recesión es parte de un ciclo económico y puede ser también moderada o leve. De momento se espera una recesión en Estados Unidos leve. Habrá que ver en los países emergentes un poco cómo va. Otra consecuencia de las subidas de tasa es lo que ha pasado con los tipos de cambio en el mundo. Los tipos de cambio se ven influenciados por dos elementos principales. Uno es las diferencias en el crecimiento económico entre un país y otro, de los cuales estamos comparando las monedas, y también las tasas de interés o las diferencias en las tasas de interés entre un país u otro, de los cuales también estamos comparando las monedas. Lo que ha pasado es lo siguiente. En este caso, en 2022, lo que ha pasado en todo el mundo es que el dólar ha ganado mucha fuerza, depreciando prácticamente todas las monedas contra el dólar, excepto en Costa Rica. Pero bueno, Adriana les va a comentar un poco más sobre eso más adelante, pero esa ha sido casi que la excepción, porque en realidad todas las monedas han ido perdiendo valor contra el dólar. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos elevó muy rápidamente y con bastante agresividad las tasas de interés, e incluso antes que otros bancos centrales. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los flujos de dinero? Los flujos de dinero van a ir a donde paguen mejores tasas, a donde tengan mejores rendimientos, y Estados Unidos las ha estado subiendo. Entonces, por ejemplo, un inversionista europeo va a preferir ir a Estados Unidos a colocar su dinero a un año plazo al 5%, que mantenerse con las tasas que todavía están bajas en Europa. Entonces los dineros buscan los dólares y entonces el dólar se fortalece. Igualmente con el crecimiento económico. Por ejemplo, Estados Unidos está con un crecimiento muy fuerte todavía porque tiene un empleo muy sólido. Pero, por ejemplo, Europa está mucho más cerca de la zona de guerra y está siendo más afectada directamente su economía por estos efectos de la guerra, lo cual hace que la economía de Estados Unidos esté creciendo en mayor medida con respecto a la economía europea, y por tanto es que el dólar se ha fortalecido contra el euro, al igual que lo ha hecho casi contra todas las monedas del mundo. Otra consecuencia, como les comentaba, es que al final de cuentas la inflación va a provocar un decrecimiento, las tasas de interés altos van a provocar una desaceleración económica. Este gráfico, básicamente a la izquierda, lo que muestra es la probabilidad de recesión en los próximos 12 meses a partir de las diferencias en las tasas de interés, y lo saca la Reserva Federal de Nueva York. Entonces aquí tenemos un gráfico histórico. Cuando vino 2008 llegó a niveles altos la probabilidad, después bajó en 2020 la pandemia, y ahorita tenemos un pico que es un poco más moderado, pero que también empieza a dar señales, ya sea de una recesión en el peor de los casos, o si en el mejor de los casos simplemente una desaceleración económica. Pero parece ser que va a ser la medicina agria
que tiene que tomar el mundo, una caída en la actividad económica, para poder controlar un mayor mal como lo es la inflación. Y aquí también tenemos como unos indicadores a la derecha de lo que el que se llama el índice de compras de los gerentes, que muestra, que da señales de lo que va a ser la actividad económica, porque los gerentes básicamente, si ven que la actividad económica es favorable a futuro, entonces hacen más compras para producir más, si no disminuyen las compras. Entonces aquí lo que se puede ver es que tanto en la zona de euro, en Alemania y en Francia como referencia, este indicador ya bajó por debajo de 50. Debajo de 50 significa que hay contracción económica, por encima de 50 significa que hay expansión. Entonces en Europa también se ve muchas crecientes probabilidades y ahí todavía, debido a la cercanía con la guerra, es más posible que haya una recesión hacia futuro. Igualmente, hay indicadores económicos de diversos tipos. Están los indicadores que en este momento me voy a concentrar en lo que se llaman los indicadores adelantados. Hay indicadores que uno ve en su momento y solamente le está mostrando lo que pasó hace 2 meses. Sin embargo, esta serie de indicadores me muestra mucho las expectativas hacia futuro. Por ejemplo, las solicitudes de desempleo, el promedio de pago de jornada laboral, las nuevas órdenes que van haciendo los gerentes para comprar bienes de consumo, materiales, las nuevas órdenes también, el índice de nuevas órdenes, ese mismo índice, pero excluyendo gastos de defensa. Los permisos de construcción también dan señales hacia futuro expectativas de actividad económica. El índice S&P 500 accionario, un índice de crédito, la diferencia de tasas de interés y también muy importante, y sobre todo en Estados Unidos, las expectativas de los consumidores de las condiciones de los negocios, porque en Estados Unidos la economía es muy apoyada en el consumo. Todo esto forma un índice que se llama el índice de indicadores adelantados. Y como ustedes pueden ver, ese índice ha venido cayendo desde el principio de 2021 al punto que ahorita es negativo, lo cual también está indicando que la actividad económica se está ya contrayendo en Estados Unidos. Eso, uno diría, son malas noticias, pero por otro lado es el camino necesario, y así por lo menos lo ven los mercados, para indicar que que la actividad económica se va a empezar a enfriar y por tanto la inflación va a empezar a ceder, que recuerden que es visto como la principal amenaza. Después aquí tenemos otros indicadores que muestran cómo ya algunos elementos de la inflación empiezan a enfriarse. A la izquierda, el mercado de viviendas, que está creciendo fuertemente. Eso se puede ver como en ejemplo, tal vez en Guanacaste incluso. Pero en Estados Unidos las casas estaban subiendo casi 20% año a año los precios. Bueno, esas siguen creciendo, pero ya empieza a crecer a velocidades un poco más moderadas. En estos momentos están creciendo cerca de 12%. Entonces, si bien siguen creciendo, ya es una muestra de que por lo menos el elemento de precio de casas en la inflación ya empieza levemente a disminuir. Después también la confianza del consumidor ha ido disminuyendo. Esto lo que indica, porque el consumidor está con muchos ahorros, prácticamente han ido gastando esos ahorros o la inflación se los ha ido comiendo, por decirlo de forma coloquial. Entonces también el sentimiento del consumidor ha ido bajando, lo cual puede que haga que baje su consumo y ayude a quitar un poco de la presión sobre precios. Y finalmente aquí, como les digo, también hay un índice de actividad manufacturera muy importante y de servicios que se llama el PMI, que sale mensualmente y también muestra que la línea celeste a la derecha, la lectura está por debajo ya de 50. Aquí pueden ver la parte gris de este mismo gráfico, es el dato del PIB. Entonces pueden ver cómo hay una relación casi directa entre este indicador y las expectativas de crecimiento económico. Y lo que se ha visto es que ya el indicador está por debajo de 50, mostrando una desaceleración en la actividad manufacturera. Después, ¿qué es lo que evita que la inflación baje si ya estos elementos están empezando a ceder un poco? Bueno, el mercado laboral de Estados Unidos. El mercado laboral, aquí arriba a la izquierda se ve que la tasa de inflación sigue siendo de las más bajas. Ahorita
pasó de 3.5 a 3.7, o sea, el desempleo aumentó un poco, pero sigue siendo un desempleo muy bajo históricamente. Y esta es la parte que tiene más robusta Estados Unidos y la economía. Sin embargo, a diferencia de lo que uno creería que es lo conveniente o lo que quisieran, más bien en estos momentos se vuelve un problema. En Estados Unidos en estos momentos hay 1.7 puestos de trabajo disponibles para cada persona desempleada. Es decir, hay más trabajos que desempleados y eso hace una presión en los salarios al alza que por supuesto a la vez alimenta las presiones de subidas de precios e inflación. Entonces, de hecho, lo que la Reserva Federal quiere es que esta cifra vaya hacia 4,5, 5, porque eso va a lograr equilibrar este mercado y evitará que sigan habiendo presiones de salarios al alza que alimentan la inflación. A la derecha lo que tenemos son las solicitudes semanales por desempleo, que es lo que las personas que están desempleadas piden de ayuda y es también un indicador que va semanal de cómo va el desempleo. Aquí lo que podemos ver es que a pesar de todo, hay muy poca gente solicitando ayuda por desempleo. Es decir, el empleo sigue estando muy fuerte. Y esto, como les digo, en estos momentos extraños de distorsiones que vienen desde la pandemia, esto no es deseable en este momento. Se tiene que balancear ese mercado laboral para evitar las presiones en salarios. Y entonces lo que significa es que se tiene que enfriar la actividad económica. Y para eso el balde de agua fría para enfriarlo es básicamente mantener las tasas de interés altas más tiempo. Pero bueno, ¿cuáles son las expectativas a futuro? Este es un gráfico que muestra las expectativas que los mercados a través de los precios de los bonos y todo nos señalan acerca de las expectativas de inflación. Aquí tenemos la inflación esperada a 1 año y a 2 años. A 1 año la celeste, a 2 años la amarilla. Pero lo interesante aquí es ver cómo pasamos de a principios, cuando estalló la guerra y empezaron las principales presiones de expectativas de inflaciones altas, a unas expectativas que han bajado bastante. Es decir, de aquí a 1 año se esperan inflaciones cerca de 3%, que es un avance muy importante con respecto a los niveles que estamos viendo ahora. Estos son indicadores que nos tiran los mercados futuros, en donde transan los bonos y que nos da una expectativa de inflación. ¿Esto qué dice? Bueno, lo que nos está diciendo los mercados es que este fenómeno de inflación debería ir disminuyendo dentro de 1 año de forma drástica a partir de los cambios y las alzas en tasas que ya ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado también con las materias primas? Este es un índice de materias primas global. Las materias primas se dispararon a final de 2021 y exacerbado por el efecto de la guerra, escasez, algunas materias primas, pero eventualmente empezaron a retroceder, se empezaron a buscar más alternativas en otras partes, otros países empezaron a producir más, y si bien no ha bajado a los niveles previos de la guerra, sí por lo menos se ha moderado bastante, lo cual ayuda también a que por lo menos en esa parte de la inflación producida por las materias primas empecemos a ver cierta disminución de la presión. Esto es lo que les comentaba finalmente de los salarios. Los salarios, bueno, históricamente crecen habían crecido a tasas de 3%. Esto después tuvo una distorsión grande en la pandemia y después estaban creciendo a 5%, justamente por la distorsión que les comentaba entre cantidad de desempleados y cantidad de puestos disponibles de trabajo. Aquí la noticia positiva es este último bajón que tuvo, lo que indica es una señal todavía que se ocupa un poco más de evidencia, pero es una primera señal de que las presiones en salarios empiezan a disminuir. ¿Por qué es todo esto importante? Porque todas estas señales de que la inflación está empezando a ceder, lo que nos está diciendo es que los bancos centrales pueden ya estar cerca del final de su ciclo de subidas de tasas. Y por lo menos si las van a mantener ahí hasta que termine bajar la inflación, ya las probabilidades de que siga subiendo empiezan a bajar levemente. Y aquí, antes de pasar a esto último, lo que quería comentarles es que el día de hoy salió el dato de inflación de Estados Unidos. No lo pude incorporar porque salió ahora en la mañana, hace prácticamente 1 hora, pero salió un dato de 7.7% de inflación interanual y se esperaba que fuera de 7.9%, o sea, salió mejor de lo esperado. Eso lo que está diciendo a los mercados es que ya pasamos el pico de inflación
y que también muy probablemente ya estamos muy cerca del pico de tasas de interés, que probablemente, como les digo, se va a mantener todo 2023 en esos niveles altos, o sea, va a subir tal vez de aquí a diciembre o de aquí a febrero, se mantiene alto y posiblemente, y si las lecturas de inflación empiezan a bajar, las tasas van a empezar a normalizarse hacia final de 2023 o 2024, lo cual es muy importante. De hecho, para los mercados la noticia fue tan positiva que hoy hay un rally gigantesco en los mercados de acciones y en los mercados de bonos que habían estado sufriendo todo el año ante la subida de tasas de interés. Finalmente, en términos de inversiones, nosotros, digamos, lo que habíamos estado recomendando es que cuando, por ejemplo, lo que ha cambiado en el mundo, que es un ajuste en la inflación, es básicamente un cambio en el valor del dinero en el tiempo, lo que son las tasas de interés, y lo que implica también la inflación. Mientras se dio este ajuste al alza, lo ideal, ¿verdad? Si uno hubiera tenido una bola cristal, hubiera sido tener casi que efectivo o tener bonos, digamos, de muy corto plazo. Ahora lo que viene es que este ajuste, que seguramente va a extenderse hasta marzo, después será reemplazado por un impacto de una recesión. Perdón, aquí puse reacción, es recesión. Esto debería convertirse, digamos, va a evolucionar porque va a bajar el riesgo de tasas de interés, es decir, ya por lo menos dejarán de subir, pero la economía se irá enfriando y este enfriamiento es el que va a terminar de bajar las tasas de interés. Cuando se baje, cuando empiece a trasladarse este riesgo a este otro riesgo, entonces empezamos a mover de mercados de dinero, más bien nos parece más atractivo empezar a comprar acciones defensivas, que son acciones o sectores que no se ven tan perjudicados cuando viene una recesión, como el sector salud, el consumo básico, que son cosas que las personas siguen consumiendo independientemente de si viene o no una recesión. Después también vemos un punto atractivo para los bonos de largo plazo en este momento. De hecho, la señal de hoy es una señal muy importante para eso y muy atractiva. Y después, cuando venga eventualmente hacia fin de 2023, 2024, la disminución en tasas, nos gusta más lo que es meterse en acciones de larga duración, que son las acciones más enfocadas en largo plazo, como de la tecnología, e incluso a final de 2023, más bien tomar los activos cíclicos, que son los activos que se hayan visto afectados durante una recesión, los que dependen más de la economía. Entonces, así es como vemos nosotros en Grupo Financiero Acobo todo un panorama de inversión y expectativas hacia futuro, donde estamos viendo los tiempos de mejores, para estar situados en los mejores productos y los mejores activos. Entonces, con esto yo concluyo mi parte de presentación internacional y le estaría cediendo la palabra a mi compañera Adriana Rodríguez. Muchas gracias a don Jorge Corrales por esa extraordinaria explicación del contexto internacional y las expectativas que manejamos hacia el 2023, nuestro escenario base en materia de estrategias de inversiones. Hablando pues ya hacia lo que es propiamente Costa Rica, nosotros pues en un principio nos vamos a enfocar en, como dijo Jorge, en el tema de la inflación, porque definitivamente después de lo que fue la pandemia, ahora lo que estamos viendo en materia de expectativas económicas, de tasas de interés, de tipo de cambio, pues todo está relacionado al comportamiento de esos precios y esos precios de las materias primas y al consumidor a nivel internacional en Estados Unidos importantísimos, pero también importante a nivel local. En Costa Rica, como ustedes saben, tuvimos este año una inflación que alcanzó el 12% hacia mediados del año, hacia agosto. El 12% es una inflación que no vemos desde octubre del 2009 y básicamente cuando se dio ese año, en el 2009, la inflación pues venía en un descenso importante, a su vez producto del cambio en el esquema de tipo de cambio que tuvimos, ¿verdad? Acuérdense que antes trabajábamos con mini evaluaciones, entonces había siempre una expectativa de que la inflación iba a ser correspondiente al porcentaje de evaluación de la moneda de ese año, entonces siempre trabajábamos con un 10, un 11%. Cuando se hace el cambio,
hacia el 2007-2008, después empezamos a ver pues el beneficio que eso tuvo también en el tema de los precios. Tuvimos una década sin inflación, vean que todo lo que fue el 2010, 11, 2017, etcétera, tuvimos precios en colones muy controlados, y esa realidad cambia de forma dramática hacia el 2021 y durante este 2022. Jorge explicó muy bien todo lo que originó el aumento en los precios a nivel internacional, y básicamente en Costa Rica ya nosotros desde el 2021 veníamos llamando la atención sobre la necesidad de prestarle atención a la inflación, y empezamos a cambiar nuestras estrategias de inversión y de expectativas de tipo de cambio hacia la mitad del 2021. En principios del 2022 tuvimos en febrero, empieza la invasión de Rusia a Ucrania, y eso definitivamente hace que precios que venían descendiendo de repente pues tuvieran otra vez una incidencia al alza importante, principalmente en materias primas, en lo que son granos, fertilizantes y materias pesadas como el aceite, el acero, por ejemplo, y eso pues definitivamente nos empezó a golpear y se trasladó, se coló dentro de la canasta básica hacia agosto. Vean que después de eso muchas cosas han cambiado. El precio de la gasolina a nivel internacional empezó a descender. También, como dijo Jorge, eventualmente otras industrias empezaron a producir más, aprovechando esos precios tan altos de las materias primas, y las materias primas empiezan a descender. También tenemos un tipo de cambio que se devuelve, y en general esas cosas han venido haciendo que agosto marcara pues un pivote, y lo que hemos visto en septiembre y octubre son más bien variaciones negativas en los precios, o sea, mes a mes los precios promedios de la canasta básica han tendido a disminuir. Estamos en 9%, y si bien es un descenso, pues estamos todavía lejos de la meta inflacionaria del Banco Central, que es un nivel de 3% con más o menos un 1%. Importante en este gráfico, ahí hay una línea gris. Esa línea lo que nos muestra también es la inflación subyacente. Es decir, una vez que yo elimino los elementos volátiles como los alimentos o la energía, entonces tengo una inflación, digamos, que es la inflación subyacente, o digamos la inflación que está ya digamos en lo que son los bienes y servicios, y esa inflación también se ha dado vuelta. Eso es importante porque eso quiere decir que el momento, digamos, ese momento que todos los meses teníamos datos inflacionarios altos, probablemente ya pasó. Y probablemente estamos en el principio de un ciclo donde vamos a ver esos precios desinflarse un poquito. Solamente tenemos dos observaciones, ¿verdad? Con la observación de septiembre y octubre, uno no puede decir con toda seguridad que la tendencia ya cambió, pero por lo menos hay indicios de que sí es así, y si vemos lo que está pasando a nivel internacional, pues creemos que por lo menos el pico inflacionario ya lo estamos dejando atrás. A nivel local y de forma importante, la inflación no ha sido homogénea entre todos los sectores que componen los bienes y servicios de consumo. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que son alimentos, son los que se han llevado el principal aumento en precios, casi un 21% de forma interanual a octubre. Transporte, claramente por el efecto que ha habido en los precios de los petróleos. Y también pues bebidas y en menor medida vemos otro tipo de servicios, por ejemplo, lo que son comidas fuera del hogar, artículos para la vivienda, y muy importante, vean que lo que son más que todo servicios, por ejemplo, salud, servicios financieros, información y comunicaciones, inclusive educación, todos están exhibiendo una variación un incremento en sus precios menor al 5%. ¿Por qué eso es importante? Porque esto nos permite de alguna forma entender que el momento inflacionario que estamos viendo en Costa Rica efectivamente responde más a una inflación importada, a temas de bienes
más caros, no servicios, y eso quiere decir que en la medida en que estas presiones desciendan a nivel internacional, es muy probable que se van a reflejar en los precios a lo interno del país. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno está pensando en política monetaria, en aumentos de tasas de interés, aquí se da cuenta que todavía la inflación no está arraigada dentro de las expectativas de diferentes sectores. Y eso es una de las cosas más importantes. Vean que, como Jorge lo dijo, cuando los bancos centrales suben tasas, no pueden hacerlo como con paños tibios o no pueden hacerlo de una forma, digamos, moderada. Necesitan enviar un mensaje contundente. ¿Por qué? Porque más que el efecto inmediato, el mensaje contundente donde va a ir a pesar es en las expectativas de los agentes económicos. Yo necesito que la gente esté segura de que esto es un fenómeno relativamente transitorio y que eventualmente va a descender. ¿Por qué necesito eso? Porque cuando yo tengo empresarios y trabajadores pensando en el año que viene y pactando precios, yo ocupo que ellos actúen pensando que este fenómeno inflacionario va a disiparse en vez de incorporarlo en sus precios, porque ahí es donde empieza ese ciclo que es más difícil de detener. Vean que a la Reserva Federal se le pasó ese momento y fue muy criticada por eso. Ellos en el 2021 debieron haber empezado a actuar para que la inflación no se les metiera dentro de los servicios y no fuera a afectar a los salarios. En Estados Unidos, que es una economía de servicios, el principal factor de costos son los salarios de las personas. Y una vez que las personas empiezan a negociar sus salarios con ajustes de un 4, de un 6%, pensando en inflaciones altas, es más difícil de frenar ese traspaso o ese ciclo. En Costa Rica pareciera que todavía no estamos ahí. Si vemos la inflación está más metida en lo que son bienes y todavía no se ha traspasado del todo a lo que son servicios. ¿Y eso por qué? Porque esta inflación no tuvo origen en una impresión de dinero en Costa Rica, no tuvo origen en en un sobrecalentamiento de la economía, sino que viene de los mercados internacionales en su mayoría. Y estos gráficos pues los trajimos también nada más pues para ejemplificar de nuevo o ilustrar de nuevo que ya ese aumento tan extraordinario que vimos en las materias primas o en los insumos de la manufactura y otras industrias, pues han exhibido cierto descenso, importante en el de materias primas importadas, donde lo que son combustibles pesa muchísimo, pero ahí alcanzamos un pico en el 2021 y hemos venido descendiendo. Y en manufactura, el índice de precios al productor de manufactura y de alimentos y bebidas también tuvo su pico durante la primera mitad del año y ha venido descendiendo. Si bien siguen siendo niveles bastante altos en el caso del productor de manufactura y de productos alimenticios. En conclusión, nosotros lo que estamos viendo definitivamente es que creemos que el pico inflacionario lo hemos dejado atrás, estuvo hacia mediados del año. Creemos que ese descenso que hay en las materias primas, en los bienes, en los precios de los bienes importados, en los precios de los alimentos, inclusive los fertilizantes ya están descendiendo, pues eso poquito a poco va a ir también disipando las presiones en los precios a nivel local. Adicionalmente, y esto es muy importante, la tasa de desempleo en Costa Rica sigue siendo una de las tasas de desempleo más altas a nivel latinoamericano. Y eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque aunque los precios estén subiendo mucho, no necesariamente es porque esos precios se están trasladando a lo largo de la cadena productiva y de consumo. Tenemos un desempleo muy alto y eso significa que nuestros consumidores pues todavía tienen una capacidad limitada de consumo y por tanto las empresas locales también tienen una capacidad limitada para trasladar esos aumentos en los costos hacia sus precios. Vean que esto es un escenario completamente diferente a lo que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos, la Reserva Federal estaba entregando cheques de $1,000 de forma mensual a las familias y las empresas que tenían costos más altos, pues los trasladaban de una forma muy fácil al consumidor.
Y el consumidor aceptaba estos aumentos porque también estaba recibiendo ingresos de forma permanente por parte del gobierno estadounidense como parte de un programa de alivio en el tiempo de pandemia. En Costa Rica nosotros eso no lo vivimos. Nosotros llegamos a un desempleo de un 24%. En Estados Unidos el desempleo llegó a un 12% y se devolvió rápidamente. Nosotros llegamos a un 24%. Y hemos durado básicamente 2 años en devolvernos a donde estamos, en niveles cercanos al 11%, y a partir de ahí el aumento en el empleo es probable que vaya a ser muy lento. ¿Por qué? Porque ya de por sí antes de la pandemia arrancamos con un desempleo de un 12%, pero ahora nos estamos enfrentando a un escenario para el 2023 donde las condiciones financieras y monetarias van a ser duras para las empresas y para el consumidor. Y eso quiere decir que ese desempleo probablemente va a seguir siendo importante y hay que tenerlo en consideración cuando uno está pues analizando los niveles de libertad o los grados de libertad que pueda tener un banco central en su política monetaria. Nosotros creemos que hacia el 2023 la inflación va a estar fluctuando alrededor de un 7%, entre un 7 y un 5%. Eso es un rango muy amplio, ¿verdad? Son 200 puntos básicos entre el límite inferior y superior, pero lo tenemos así porque todavía hay mucha incertidumbre en el escenario, principalmente en el escenario internacional, donde la invasión de Rusia a Ucrania todavía es una historia abierta. Su desenlace es difícil de predecir y tiene muchas implicaciones en lo que son los precios de las materias primas. Em, y por otro lado, pues a nivel local sí vemos que vamos a tener una economía que crece menos y que probablemente pues esos niveles de inflación van a corresponder casi que uno a uno a lo que veamos en el mercado internacional. En tasas de interés y bueno, completamente ligado a lo que estamos viendo con la inflación, este es un año, pues el año donde el Banco Central ha hecho pues el ajuste más agresivo en materia de tasas de interés en la historia de Costa Rica, ¿verdad? Vean que hemos pasado de una tasa que estaba en 0.75 en diciembre del año pasado a una tasa que hoy por hoy está en 9%. Esto es un aumento de 825 puntos en menos de 12 meses y ha sido pues bastante agresivo. Aquí han empezado dos cosas. Una, el Banco Central ha tenido que ser proporcional a lo que está haciendo la Reserva Federal. Ven que la Reserva Federal elevó sus tasas de interés desde 0.25 a 4%. Entonces, en materia local, pues ese ajuste era el mínimo que había que hacer, por lo menos, ¿verdad? Si yo quería dejar las cosas proporcionales a cómo estaban o ser proporcional al ciclo alcista que está haciendo la Reserva Federal. Sin embargo, en Costa Rica no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque hay un tema de moneda de por medio. Si antes de que empezara la Reserva Federal a subir sus tasas en diciembre, nosotros veníamos trabajando con una tasa de interés en colones que era muy baja. Más bien estaba en 0.75 y eso era parte de lo que empezó a provocar que el tipo de cambio subiera. ¿Por qué? Porque no había ningún incentivo para tener colones. Por el contrario, había un incentivo para dolarizar. Y eso es lo que nosotros estuvimos viendo durante la mayor parte del 2021 e inclusive principios del 2022. Tasas tan bajas en moneda nacional, eh, si bien hicieron su aporte para promover la reactivación en el periodo de pandemia, se quedaron más de lo que quizás debieron haberse quedado. ¿Por qué? Porque empezaron a tener ya un impacto material en los flujos de dinero y en el tipo de cambio. Entonces, cuando el Banco Central empieza a subir su tasa de política monetaria, no solo está atendiendo a esa inflación que ya se veía venir, sino que está tratando de ir en forma proporcional con la Reserva Federal,
pero a la vez tratando de devolver ese premio por moneda, por invertir en moneda nacional que estaba extinto. Entonces, el aumento no solo no fue proporcional al de la Reserva Federal, sino que tuvo que ser casi que prácticamente el doble. Nosotros, bueno, ese aumento que hizo el Banco Central en su tasa política no fue solamente la tasa de interés, ¿verdad? El Banco Central tomó otras medidas también para endurecer las condiciones monetarias. Por ejemplo, elevó el encaje de los bancos y de cooperativas y otras entidades importantes hasta un 15%. Y no lo hizo, o sea, lo hizo de forma gradual, pero fue en un solo mes, ¿verdad? Fue durante el mes de julio. Esto tuvo un impacto importante sobre el resto de tasas de la economía porque los bancos o los intermediarios del sistema, por ejemplo, cooperativas, bancos privados, bancos públicos, al necesitar tener más encaje en el Banco Central, tuvieron que salir a captar esos recursos y tuvieron que pagar tasas muy altas por esos recursos. ¿Por qué? Porque si el Banco Central me está dando una tasa en ese momento de un 7% para inversiones a un día, los bancos tenían que pagar más de eso para poder captar a 6 meses o un año. Entonces, eso es básicamente lo que estamos viendo ahorita en el escenario. El Banco Central tiene una tasa de política monetaria 9% y las entidades bancarias financieras están captando tasas entre un 9,90 y un 10% para inversiones a un año plazo. Eso es importantísimo tenerlo presente. ¿Por qué? Porque está efectivamente teniendo un impacto en el tipo de cambio y también va a tener un impacto en el precio o en las tasas de crédito vigentes durante el próximo año y en la demanda de crédito. Tal vez moviéndome un poquito a este sector, nosotros estuvimos observando un rebote en la actividad crediticia moneda nacional después de la pandemia en el 2020, que sería esta línea celeste que están viendo. Hacia el 2020 tuvimos una contracción en el crédito, es decir, el saldo que estaba prestado se redujo de forma importante, pero a partir de ahí el crédito en moneda nacional empieza a crecer hasta llegar a un nivel de un 11%. Ese crecimiento estuvo impulsado porque el Banco Central primero tenía las tasas de referencia muy bajas, pero también sacó liquidez al mercado y esa liquidez, pues entonces los bancos lo que hicieron fue prestarla. Ya de hace más o menos 3, 4 meses y cuando de verdad empiezan las tasas del Banco Central, ya empiezan a reflejarse en las cuotas de los créditos, en los créditos nuevos, en las tasas de créditos nuevos, ahí es donde la demanda por crédito pues empieza a descender. Más o menos a partir de julio es que ya esa tendencia al alza empieza a ser un punto de inflexión y empieza a descender y probablemente lo que vamos a tener hacia los próximos trimestres sea que esa línea celeste que están viendo ustedes ahorita en un 11% vaya a descender gradualmente. Entonces, eso como efecto de ese crédito más caro. ¿Y por qué el crédito es más caro? Bueno, porque el Banco Central en su necesidad de actuar sobre las expectativas inflacionarias y enfriar la economía para que los precios desciendan, ellos lo que hacen es que suben las tasas de interés, fomentan el ahorro, pero castigan al crédito. Si usted castiga el crédito, castiga el consumo. Si usted castiga el consumo, entonces para los empresarios es más difícil trasladar los costos que están enfrentando a los precios y entonces yo voy teniendo una inflación más controlada hasta meterla dentro del rango en que yo quiero meterla. Sin embargo, en el caso de Costa Rica, digamos, si eso es lo que la teoría indica y eso es lo que está haciendo la Reserva Federal, en el caso de Costa Rica uno siempre se queda preguntándose si esa será la forma correcta de responder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos igual un desempleo muy alto y tenemos muy poca influencia sobre esa inflación. O sea, si la inflación está descendiendo a nivel internacional, va a descender a lo interno y si está aumentando, pues va a aumentar a lo interno. ¿Por qué? Porque estamos viendo una inflación que viene por el lado de la economía internacional.
Pasando a lo que es actividad económica, igual, ¿verdad? Tuvimos crecimientos atípicos durante el 2021 porque correspondían a una época de rebote donde veníamos de contracciones importantes durante el 2020 y bueno, entonces pasamos a tener tasas de crecimiento de un 12-15% durante el año pasado y lo que estamos viendo este año es que ya se están normalizando y se están ubicando alrededor del 4%. El Banco Central está previendo que este año pues, la economía termine con un crecimiento del PIB de un 4.3%. Cuando nos revisamos un poquito de esos 13 sectores que componen la actividad económica nacional, ahí vemos que lo que es el sector de servicios es el que están liderando esa actividad o ese dinamismo en la economía. Lo que es transporte, almacenamiento, información, comunicaciones, todos esos sectores están creciendo a una tasa más alta que la economía en general. Estamos teniendo un ritmo de actividad importante en zonas francas, pero seguimos viendo esa economía que crece muy poquito en lo que es el régimen definitivo o lo que es la economía local, lo que está fuera de zonas francas. Tenemos crecimientos por debajo del 4% y todavía esta situación se refleja un poquito más, no cuando uno ve estas cifras de actividad económica mensuales del IMAE, sino que cuando uno se va a revisar los datos macroeconómicos trimestrales y cuando uno ve lo que es la demanda interna, ahí es donde se aprecia más el efecto que todos estos factores han estado teniendo sobre el consumo. ¿A qué me refiero? A que el crecimiento o el aumento en los precios de los combustibles, el aumento en los precios de los alimentos, todos esos aumentos con un empleo que no recupera de la misma forma, de unos salarios que no aumentan de la misma forma, lo que hacen es estrujar la capacidad de consumo de los hogares. Y eso ya se empezó a ver durante el segundo y el tercer trimestre cuando uno ve el consumo interno. Básicamente no tuvo crecimiento. Y probablemente cuando veamos el consumo interno de este último trimestre del año, probablemente ya va a empezar a reflejar, si no un estancamiento, quizás una caída. ¿Por qué? Porque también sumado a lo que fueron los aumentos en los precios y el costo del transporte para las familias, ahora tenemos un aumento desde el frente financiero donde las tasas han subido muchísimo, el costo de tener una hipoteca ha aumentado, el de tener un carro ha aumentado, el de tener créditos ha aumentado y bueno, eso le resta capacidad de consumo a los hogares. Hacia el 2023, el Banco Central está previendo que la economía desacelere de una forma importante. Pasaría de un 4.3 este año a un 2.7 el año que viene. Y ese 2.7, pues si les suena familiar, es igual a los niveles de crecimiento que traíamos por ahí el 2018, 2019, que fueron años difíciles para las empresas y para el sector productivo, porque el crecimiento económico para una economía como la nuestra, cuando se ubica por debajo de un 3%, es un crecimiento pues poco deseable, ¿verdad? Una economía emergente, una economía como la de Costa Rica, debería estar creciendo a tasas del 4,5-5% para que haya un impacto en los salarios y haya un impacto positivo en el ingreso disponible de los hogares. Datos de exportaciones, porque si bien tenemos una demanda interna que va a estar fría, sí vemos ciertos sectores que se vuelven canales de crecimiento o canales de motores de dinamismo económico. Uno, son definitivamente las exportaciones, tanto del régimen definitivo como de zonas francas. Dos, el sector de turismo, donde hemos estado apreciando lo que es una llegada de turismo bastante importante y eso ya se está también notando en el tipo de cambio. Y también tenemos pues un impacto de la economía estadounidense. Si bien la economía estadounidense va a desacelerarse,
todavía le queda gasolina a ese vehículo, ¿verdad? Esa gasolina que se puso durante la época de la pandemia, esos estímulos que hacen que todavía hoy por hoy, aunque la economía vaya a desacelerarse, hayan, como dijo Jorge, casi 2 empleos por cada desempleado. Y eso pues definitivamente nos sigue favoreciendo no solo a Costa Rica como país exportador y receptor de turismo estadounidense, sino que tiene un impacto positivo en la región, en las remesas a El Salvador, que están teniendo un crecimiento importantísimo, en la economía de Guatemala y en general toda la zona de influencia de Estados Unidos. Entonces, bueno, cuando uno ve tal vez solo un poquito datos de exportaciones, aquí hay que hacer una especie de aclaración, y es que los datos del segundo trimestre por el hackeo que hubo en importantes sistemas de aduanas y de registros nacionales, esos datos pues todavía no se han normalizado. Entonces, lo que uno tiene para trabajar son los datos del primer trimestre y el tercer trimestre. Igual, cuando uno ve esos datos y los compara con esos mismos trimestres del año pasado, los crecimientos en las exportaciones son importantes. Ven que América Central, que se lleva un 19% de las exportaciones de Costa Rica, el crecimiento ha sido un 16%. A Estados Unidos un 14% de forma interanual comparando sus trimestres. Y a Europa un 15%. Tendencias importantes en materia de exportaciones, bueno, que la región del Caribe viene ganando participación en las exportaciones. Si bien apenas significa un 4%, viene creciendo a tasas altas. Las tasas para este año son de un 15%. Y Asia también, que ha venido ganando participación, actualmente es un 7% de las exportaciones, un crecimiento de un 7,5% en estos 2 años. Aquí lo que es importante analizar, ¿verdad? Con bastante cautela y siendo muy conservadores, son esas exportaciones a Europa, a la Unión Europea, que si bien son un 19% de las exportaciones totales, para el régimen definitivo, las exportaciones a Europa son muy importantes. ¿Y por qué es importante verlo? Porque si ustedes vieron, la economía alemana tiene expectativas de crecimiento bastante desfavorables para el próximo año, lo mismo que la economía italiana y en general la región europea como bloque. Ellos no solo están sufriendo unos costos extraordinarios de producción, sino que también las familias están pagando facturas extraordinarias por las calefacciones y el consumo eléctrico de sus hogares, pero además están viviendo cortes y racionamientos, y esto definitivamente pues entorpece la producción, atrasa todo lo que son las cadenas productivas, tiene un impacto en logística claramente, se vive en las empresas locales, pero también va a haber un impacto en la demanda de los productos que exportamos hacia Europa, ¿verdad? La calefacción, por ejemplo, o el consumo eléctrico de los hogares es un gasto que no se puede negociar, ¿verdad? Los hogares tienen que enfrentarlo, y eso definitivamente pues les estruja su capacidad de consumo por otro tipo de bienes y servicios. En materia de tasa de interés, bueno, como les comentamos, el aumento que ha habido este año ha sido agresivo, ha sido significativo, y poquito a poco pues se ha venido colando dentro de las diferentes alternativas que hay en el sistema financiero. Pero si uno lo ve desde los ojos del inversionista, pues esto es una oportunidad bastante atractiva. Nosotros estamos viendo en el mercado local inversiones con mínimo riesgo, o sea, en certificados de bancos estatales, por ejemplo, a un año plazo un 10%, donde yo creo que ya esas tasas están por encima de las expectativas inflacionarias de la mayoría de los agentes económicos, es decir, que hay una tasa real importante en esas inversiones. Estamos viendo inversiones, el costo de la liquidez, lo que son inversiones a 30 días, a 45 días en colones, a más de un 10% en el mercado bursátil. Y eso
representa definitivamente pues una alternativa que empresas o personas que tengan liquidez, definitivamente no hay excusa para tener esos recursos sin invertir o tenerlos a la vista en instrumentos que generen poquito de rentabilidad. ¿Por qué? Uno, porque la inflación es alta, sigue siendo un 9%, sigue siendo una inflación altísima y eso significa que hemos perdido un 9% de capacidad adquisitiva, pero también porque las remuneraciones o el valor de esos recursos en el mercado bursátil en este momento es muy alto. Cuando los bancos centrales suben las tasas de interés, lo que están haciendo es subiéndole el valor o el precio a la liquidez. Entonces, el que tiene liquidez, pues definitivamente es el que se beneficia de ese escenario. Y el que está del otro lado de la moneda, pues el deudor o el que necesita financiamiento, pues claramente es la parte que está pagando la factura de estos estímulos que se dieron en la época de la pandemia. Creemos también que si uno observa la tendencia de la inflación a nivel internacional, lo que podría estar haciendo la Fed, ahora que en Estados Unidos también ya hemos tenido los primeros datos de un cambio en tendencia en la inflación, uno podría pensar que el Banco Central llegó a su punto más alto en tasa de interés. Es decir, que ese 9% podría ser la tasa que prevalezca en los próximos meses. Pensaríamos que una forma prudente de actuar es esperar a ver el impacto que ya esa subida va a tener sobre el consumo, que va a tener sobre la demanda de crédito, que va a tener sobre la actividad económica, antes de seguir subiendo en ausencia de datos mensuales que sean preocupantes, ¿verdad? En ese caso, y con mucha más razón, hace uno un llamado a aprovechar las tasas actuales, porque si bien podrían estar también cerca de sus máximos, eventualmente podrían empezar a descender. ¿Cuándo? No este mes ni el próximo, pero probablemente pensaríamos que en algún punto de la primera mitad del próximo año ya uno no va a estar viendo a la banca local captando recursos a cerca de un 10%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el crédito, al enfriarse el crédito, pues tampoco tienen ellos necesidad de pagar tasas tan caras por recursos que no van a prestar, ¿verdad? Y bueno, pasando a lo último en indicadores de importancia para el próximo año, definitivamente está el tipo de cambio. Este año la apreciación de la moneda ha sido de un 4.50 en el acumulado del año, o sea, cuando vemos el nivel al que cerramos el año pasado y el que estamos actualmente, hemos tenido un colón que se favorece o se fortalece en un 4.50. Cuando uno ve las monedas del mundo, las únicas monedas del mundo que se han apreciado este año son la moneda de Rusia, Argentina, tenemos a Perú y bueno, y el colón costarricense. Y ahí es donde uno se cuestiona que no es un bonito grupo al cual pertenecer, ¿verdad? Definitivamente vamos, la trayectoria del tipo de cambio pues ha ido al revés de lo que han sido la mayoría de las monedas de tanto de países emergentes como países desarrollados. Sin embargo, y además ha sido un año muy volátil. Hacia la mitad del año tuvimos un tipo de cambio que llegaba a 700 por dólar. 700 por dólar en ese momento significaba una depreciación de un 8.4%. Y terminamos la primera mitad del año con una depreciación de un 7%. A partir de ahí nos hemos dado vuelta rapidísimo al punto que más bien ya vamos para una apreciación de un 4,5%. ¿Qué se puede decir? Bueno, de que el año ha sido tremendamente volátil y que la trayectoria del tipo de cambio ha sido bastante o es bastante impredecible. ¿Quiénes han jugado en esa trayectoria o en esas tendencias? Bueno, definitivamente los bancos centrales. No solo el Banco Central de Costa Rica
subiendo las tasas de forma tan agresiva en colones, pero bueno, también hemos tenido los bancos centrales internacionales subiendo tasas. Ha habido una tendencia global a la apreciación del dólar y yo creo que esa tendencia se va a mantener por lo menos durante el próximo semestre. Pero ha habido algo importante, ¿verdad? Vean que si bien los bancos centrales y la tendencia global empujan hacia un lado, la demanda minorista es la que está provocando que el tipo de cambio haya cedido esas presiones y se haya dado vuelta. Si ustedes ven, a mí este gráfico yo siempre lo explico mucho y trato de hacerlo, pues ojalá también una herramienta que ustedes puedan estar revisando. Este gráfico lo que recoge son las transacciones de compra y venta de dólares de las empresas y las personas en el mercado cambiario. ¿Quiénes? Nosotros, todos los que compramos dólares a través de nuestras páginas de internet, todas las empresas que están constantemente cambiando dólares en las quincenas, todos estamos recogidos en estas estadísticas y estas estadísticas se pasan de forma diaria al Banco Central y el Banco Central pues ahí las tiene disponibles en su página. Cuando uno revisa este año y son esas barras anaranjadas, lo que se da cuenta es que efectivamente durante la primera parte del año, si ustedes ven los meses de abril, mayo y junio, el excedente o el superávit de divisas empezó a caer. O sea, ¿qué pasó en esos meses de abril, mayo y junio? Las personas empezaron a comprar más dólares, la oferta de dólares disminuyó y entonces el dólar empieza a hacerse más caro. Y coincide con ese aumento que tuvimos en esos meses que llevó el precio del dólar hasta casi 700 colones. ¿Qué pasa después? Vean que en junio prácticamente el mercado cambiario lo que reportó fue un superávit de 48 millones de dólares, lo que para este mercado es prácticamente nada, es como si hubiera quedado equilibrada la oferta y la demanda. Y en junio tuvimos ese saldo que fue bastante bajito, pero vean qué diferencia más abrumadora se da entre junio y julio. En junio prácticamente equilibrada la demanda y la oferta de dólares. En julio sobraron 400 millones de dólares en el mercado minorista. Es decir, los agentes económicos ofrecimos más dólares al mercado o demandamos menos dólares, de forma que sobraron 400 millones de dólares. Y a partir de julio es donde el tipo de cambio empieza a caer dramáticamente. ¿Qué pasó en julio? O sea, que por qué se da ese cambio, no se da de forma gradual, sino que se da como de golpe. Y es que a partir de junio, a partir de julio se saca a las operadoras de pensiones del mercado minorista. Antes las operadoras de pensiones estaban dentro de este mercado revueltos con todos nosotros y las empresas y todo lo que se llama retail. Y si bien había un superávit de divisas, vean que enero, febrero y marzo también tuvimos un mercado holgado en cuanto a oferta de dólares. Esta demanda, al quitarla, lo que se hace es que el mercado se desahoga. No se puede decir que su presencia hizo que el tipo de cambio subiera, porque no fue así. Vean que el mercado en realidad siempre pudo haber justificado un tipo de cambio relativamente estable. Pero definitivamente al quitar a esa demanda, ¿verdad? El mercado se vuelve más holgado y tengo casi excedentes récord durante 4 meses seguidos. Vea que en julio, agosto, septiembre y octubre tenemos más de 400 millones de dólares en superávit en el mercado privado. Ahora, esas operadoras definitivamente marcan un cambio de tendencia, no podemos ignorarlo, pero suceden otras cosas importantes. ¿Cuáles? Primero, una recuperación importantísima de lo que es los dólares hacia el sector turístico. Eso tiene muchísimo que ver en el mercado minorista y en los flujos operativos de compra y venta de dólares. Dos, ese aumento tan dramático de las tasas de interés en colones. Vean que en julio, yo les conté que en julio el Banco Central aumenta los encajes de los bancos y por tanto los bancos salen a captar a tasas muy altas. Precisamente en julio es donde vemos que también
desaparece cierta demanda por dólares porque ya no hay incentivo a dolarizar más los ahorros. Ahora hay un incentivo a colonizar los ahorros. Tengo tasas de emisores relativamente seguros que me están pagando un 10, inclusive 10-50%. Entonces, ese factor financiero pues también tiene un impacto sobre la demanda de dólares y los flujos de inversiones, y también hace que se reduzca o que se reduzca la demanda por dólares. Ya no estoy dolarizando y entonces el mercado se me desahoga más. Y tercero, y de forma súper importante, también las compras de dólares del sector público. Tenemos una factura petrolera más baja. Recope necesita menos dólares, la caja ya no está comprando todas las inyecciones y medicamentos que compró de forma intensiva durante los periodos previos, y entonces vemos a un banco central que está comprando menos divisas en Monex porque ya no tiene que reponer tantas divisas. Si bien esos datos no se ven en este mercado, que es el mercado minorista, sí tiene un impacto definitivo sobre el mercado en general, el mercado cambiario. Entonces, esos elementos que son elementos muy propios de los flujos operativos internos han pesado en esa demanda del tipo de cambio. Si uno se pregunta hacia adelante qué va a prevalecer, si la tendencia global de una apreciación del dólar o los elementos que están jugando a lo interno, pues por lo menos en el corto plazo pareciera que son los elementos internos los que van a pesar sobre el precio del dólar. ¿Por qué? Bueno, porque adicionalmente llegamos a noviembre, que en noviembre presenta una estacionalidad importante donde las divisas, la oferta de dólares empieza a aumentar para pagar marchamos, para pagar aguinaldos, para todos los obligaciones que hay hacia finales del año. Vean que en el 2021 el patrón es relativamente parecido, ¿verdad? Son esas barras grises. Normalmente los meses de mayo, junio y julio de todos los años son meses muy bajos para el mercado cambiario. Y si ustedes ven hacia septiembre, octubre, noviembre y diciembre, empiezan a aumentar los superávits de divisas en el país. 2020 no cuenta, digamos, porque fue el año pandemia, entonces es un año típico, pero si yo pongo ahí los datos del 2019, 18 y para atrás, todos son iguales, ¿verdad? Es como una M, o sea, al principio empiezan los flujos de la temporada turística y de impuestos, bajan hacia mediados del año y empiezan a subir hacia finales del año. Entonces, bueno, aquí para concluir un poco con todos los indicadores que acabamos de repasar. Inflación, creemos que ya el pico inflacionario lo dejamos atrás y estamos previendo un nivel alrededor del 7% hacia el próximo año. Tasa de interés, creemos que el Banco Central podría no subir más su tasa de política monetaria y esperar a que se asienten los efectos de los aumentos que ya se hicieron. Y por tanto creemos que si hay recursos disponibles, pues es un muy buen momento para invertirlos, no solo en colones, sino en dólares, ¿verdad? Vean que las tasas de los bonos del Tesoro a un año plazo están en niveles de 4.50. Y yo no sé si eso va a durar mucho y si se va a volver a repetir porque realmente son oportunidades muy atractivas. Tipo de cambio, creemos que va a estar distorsionado por factores internos en el mediano plazo, próximos 2-4 meses. Actividad económica viene moderándose o normalizándose y creemos que efectivamente para el próximo año va a ser bastante modesta en ausencia de elementos que puedan significar un incentivo a la actividad económica. Es definitivamente las tasas al alza, la desaceleración que va a provocar este aumento en las tasas de interés. Esas cosas pues definitivamente van a hacer que el consumo, que la demanda interna pues siga siendo fría para el próximo año. Tenemos una economía europea con una situación bastante compleja y Estados Unidos, si bien seguimos pronosticando una recesión, una desaceleración, como indicó Jorge, pues los indicadores definitivamente no se han dejado, ¿verdad? La resiliencia ha sido extraordinaria. El consumo privado, el crédito, todo sigue todavía bastante fuerte, pero es de esperar que, que em,
que estas medidas de endurecimiento monetario pues pasen su factura y creemos que eso se va a ir notando hacia mediados del próximo año y bueno, por tanto va a haber también una consecuencia en nuestra región. Creo que no estoy dejando ninguno de los puntos importantes afuera y con eso pues les agradecería montones su atención y su tiempo y la compañía durante esta mañana. Muchísimas gracias, Adriana, y a todas las personas que nos acompañan. Vamos a dar espacio para algunas consultas que tenemos dentro del chat. La primera va para el señor Jorge Corrales. Don Jorge, ¿cómo podría ejecutarse una movida para que sea una recesión leve? Los bancos centrales deberían ir midiendo para llegar a un punto que permita hacer switch de la política monetaria a la baja para reactivar la economía. El banco central más influyente es el de Estados Unidos, por lo que si este país toma esa decisión, lo normal sería que los otros lo sigan. Las tasas de interés van con un cierto, la reacción en las tasas de interés va a ir un poco rezagado a la reacción en la inflación. ¿Esto por qué? Porque los bancos centrales no quieren tomar el error de revertir la tendencia en las tasas hasta que ya no tengan suficiente evidencia de que lo de la inflación no es de que la inflación o la reducción en la inflación no es solamente un punto de un mes que tal vez por alguna particularidad bajó, sino que se quiere ver una tendencia. ¿Por qué? Porque los bancos centrales necesitan, para ayudar a bajar la inflación, dar un mensaje de credibilidad. Entonces, ellos no pueden estar subiendo y bajando dependiendo de cómo va cada dato de inflación, ¿verdad? Mes a mes, sino que ellos ocupan de cierta certeza, ¿verdad? Porque si no pierden la confianza que generan y entonces van a esperar, e incluso así ha sido por parte de la Reserva Federal, van a esperar hasta tener unos varios indicadores consecutivos mensuales antes de proceder a bajar ya lo que es las tasas de interés. Por tanto, si bien no va a ser inmediato, puede ser que ya con, digamos, unos 3 meses, unos 3 indicadores consecutivos de que la inflación está cediendo, ya los bancos centrales pueden empezar más adelante a reducir las tasas de interés. Mucho se ha preguntado justamente, bueno, y si las economías empiezan a caer, o sea, se empiezan a enfriar, se empiezan a desacelerar porque las tasas de interés están altas, no debería otra vez reaccionar el Banco Central bajando, o los bancos centrales, la Fed incluso, bajando las tasas de interés hasta cierto punto. Vamos a ver, porque ellos han sido muy claros que la prioridad es controlar la inflación, ya sea que eso genere o no genere una desaceleración económica. Pero hay un punto en donde tampoco los bancos centrales van a querer provocar un desastre, digamos, económico. Ellos, hasta cierto punto, si las cosas no están saliendo, tal vez no van a buscar ser tan agresivos de llevar a destruir, digamos, por decirlo así, la economía. Sin embargo, por lo menos en el caso de Estados Unidos, mientras la economía siga aguantando, ellos se pueden dar el lujo de mantener las tasas altas. En el momento que ya la economía esté, digamos, con un desempleo subiendo bastante alto, probablemente van a darse vuelta, lo que se llama hacer un pivote, y empezarían a bajar las tasas de interés. Eso pasó un poco de 2018 a 2019, pero no había tantas presiones o un problema tan importante de inflación. Y efectivamente, todos los bancos centrales están buscando ir bastante cerca de lo que está haciendo la Reserva Federal, porque el diferenciarse mucho de dónde están las tasas de interés de todos los países con respecto a lo que a donde las tiene la Reserva Federal de Estados Unidos podría provocar distorsiones grandes en los tipos de cambio. Entonces, si para defender la moneda, por decirlo así, muchos bancos centrales lo que están buscando es estar relativamente cerca
de esa referencia de la Reserva Federal. Lo que podríamos esperar, de hecho, las expectativas es que la inflación ya empiece a bajar y ya empezó hoy con un buen dato a la baja. Sin embargo, la reacción en las tasas de interés es de mantener, por lo menos no esperar a que suban mucho más, sino que suban un poquito más y se mantengan estables y esperar a más evidencia mensual de la inflación bajando antes de que pueda bajar. Se espera que durante todo 2023 vaya acumulándose esa evidencia para que en la segunda parte o hacia finales ya los bancos centrales del mundo, principalmente liderados por la Reserva Federal, ya empiecen a bajar un poco las tasas de interés o empiece a revertir todo este ciclo. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos con las próximas 2 preguntas que van para doña Adriana. Van de la mano. Una es de don Alberto que indica, si en Costa Rica ya está bajando la inflación, ¿por qué no empiezan a bajar las tasas de interés? Y está muy de la mano también con la de don Otto. ¿Por qué si en todo el mundo se devalúa, aquí ha estado un colón tan fuerte? ¿El dólar fuerte está haciendo estragos en el mundo también? Bueno, respecto a la primera de un retroceso en las tasas de interés, creemos que todavía es muy temprano para afirmar que ese descenso en la inflación pues ya vaya a ser permanente, digamos, que vaya a ser un ciclo que no se va a detener hasta que la inflación esté donde el Banco Central quiere que esté. Sin embargo, sí creemos que aunque es temprano para pronosticar eso, creemos que hay ya material para por lo menos asumir que el Banco Central no va a seguir subiendo la tasa de interés o que si lo va a hacer, ya no van a ser incrementos de 50 o 75 puntos básicos como los hemos tenido durante este año. Sin embargo, también, como lo dijo Jorge, no creemos, lo que creemos probable es que dejen de subir, digamos, o de endurecer las condiciones financieras, pero todavía no vemos cercano que empiecen a flexibilizar las condiciones financieras o a bajar las tasas de interés. Creemos que eso podría ser un escenario a considerar hacia la segunda parte, finales de la segunda parte del próximo año. Igual que la Reserva Federal, creemos que está cerca de terminar su ciclo al alza. En lo que es el mercado, anticipa subidas en diciembre y febrero. Pero ya no las está anticipando de 75 puntos básicos, ¿verdad? Entonces sí creemos que los bancos centrales ya escalaron lo suficiente, no van a empezar a descender, pero creemos que es probable que ya no vayan a seguir subiendo. Con respecto al tipo de cambio, sí, definitivamente. Todas las economías que tienen mercados de capitales abiertos, lo que han visto es a sus monedas depreciarse. Las tasas están muy altas en colones, hay alternativas, en dólares, perdón, hay alternativas muy atractivas en dólares con riesgos muy bajos y una amplia liquidez, y eso está haciendo que los flujos de dinero vayan hacia Estados Unidos. Y por tanto, pues las monedas se han debilitado, ¿verdad? Eso por un lado, y por otro, pues las perspectivas económicas de ciertos bloques son también menos optimistas que las de Estados Unidos, por ejemplo, lo que se puede estar viendo en Europa o en otros países emergentes. A nivel local, como estábamos viendo en algunos de los gráficos, lo que ha venido a pesar son elementos que podemos decir de naturaleza interna, ¿verdad? O a nivel de Costa Rica, que ha hecho que el tipo de cambio se dé la vuelta y empiece a bajar, ¿verdad? Ese cambio en la demanda minorista en el mercado retail, que ahora está muy superavitario, versus un segundo trimestre en que ese superávit se fue desvaneciendo, y también una menor factura petrolera, un sector público que está comprando menos dólares. Esas cosas pues están haciendo que a nivel local el tipo de cambio se haya fortalecido. Ciertamente provoca estragos, ¿verdad? Tanto si va muy rápido para arriba o se devuelve también con mucha velocidad, eso provoca estragos y provoca incertidumbre
hace que las empresas tengan una mayor dificultad para planificar, por tanto planifican siempre de forma conservadora y entonces pues el crecimiento que vemos no es el que hubiéramos tenido si el escenario hubiera sido más claro, ¿verdad? Eso es como que si yo pudiera conducir a 150 kilómetros por hora, pero necesito ir a 80 porque necesito ser conservadora y no sé con qué obstáculos me voy a topar en el camino, ¿verdad? Y ese es el mismo efecto que cuando hay mucha volatilidad en los indicadores económicos, ¿verdad? Las empresas tienen que ser conservadoras, tienen que hacer sus estimaciones de gastos y de ingresos siempre con el tipo de cambio más desfavorable y entonces en general todo va más despacio a como hubiera ido si hubiéramos tenido más claridad, ¿verdad? Excelente, Adriana, muchísimas gracias. También tenemos de doña Sadit Céspedes. La volatilidad de tasas de interés al alza ha causado una importante preocupación en los clientes producto del alza de sus cuotas. A ello se le suma la presión inflacionaria que los consumidores tienen. ¿Qué puede hacer el Banco Central de Costa Rica para balancear estas preocupaciones y cómo cuidar a los clientes en la inflación o en sus cuotas? Y bueno, justamente yo observé una pregunta similar en un webinar que tuvo el Banco Central la semana pasada y básicamente pues lo que ellos dijeron es que no les correspondía, ¿verdad? Velar por este tipo de afectaciones a nivel del consumidor. Este, porque están velando por un indicador macroeconómico que es la inflación. Y estos serían pues facturas de los colaterales, como decimos. Sin embargo, yo sí creo que es una preocupación importante porque tarde o temprano pues esto se va a trasladar a lo que es el consumo y la demanda por crédito. Y yo creo que lo que hay que hacer es trabajar, ¿verdad? Con esos consumidores. Yo sí he visto que las puertas han estado abiertas y la comunicación ha sido importante entre las entidades bancarias y sus clientes y también ahora con ASIF, que está más cercano a lo que son las realidades ya propias de los bancos, también flexibilizó las condiciones para que los bancos puedan ofrecerle a sus clientes ayudas en términos de alargar el plazo de la deuda o tratar de aliviar para que esas cuotas sean más asequibles para el consumidor. Entonces creo que CONACYF sí está tomando medidas al respecto y creo que también a nivel de la banca es importante pues hacerle ver a las personas que existen esas puertas abiertas y no esperarse hasta verse completamente asfixiados o peor aún haber tenido caer en mora, ¿verdad? Y tener situaciones de cobros judiciales por no haberse acercado a las distintas entidades. Muchísimas gracias, Adriana. La siguiente pregunta va para el señor Jorge Corrales. Nos la realiza don Oscar Prado. Buenos días. ¿Cómo esperan que reaccionen los mercados ante el anuncio de Rusia de abandonar algunos territorios de Ucrania donde ya reconoce que perdió la guerra? Claro, con todo gusto. Bueno, vamos a ver. Primero empecemos porque la guerra es quizás la variable más volátil, difícil de predecir y que tienen ahorita los mercados. Definitivamente cualquier elemento que avance hacia un acuerdo de paz o un fin de la guerra va a ser el que beneficia más a los mercados. Al final, los mercados lo que no les gusta es la incertidumbre. Lo que justamente esta mañana estábamos viendo esa noticia de que Ucrania ha ido recuperando varios territorios, que Rusia igual está dando por perdidas varias zonas, lo cual nos hace pensar que está más cerca de llegar a negociar y tal vez con condiciones un poco más favorables para Ucrania, pero hay tal vez más probabilidades de que estén cerca de sentarse en una mesa, principalmente por no tanto el hecho de que Ucrania haya recuperado zonas, sino por el hecho de que a lo interno del Kremlin ya empiezan a haber fisuras, es decir, a lo interno político ya empieza a haber mucho más pesimismo, ya empieza a haber más preocupación de que su operación especial, como le llaman ellos, no haya llegado a lo que ellos buscaban, de que hayan fracasado y eso los obliga más a tener que ceder y sentarse en una mesa.
digamos que lo que pasó hoy nos lleva más a que haya más posibilidades de acuerdos hacia adelante. Posiblemente las grandes potencias del mundo van a presionar más, aprovechando este momento de debilidad de Rusia para que lleguen a algún tipo de acuerdo, y eso por supuesto sería beneficioso para los mercados. Pero esto lo quiero, por lo que esta variable es la más difícil, es porque también no se puede descartar de que cuando, por ejemplo, Rusia se sienta más arrinconado, o el régimen de Putin en este caso, decida tal vez acudir a armas más importantes. Sin embargo, me parece que dado el avance que está teniendo, digamos, a favor en este momento de Ucrania, o el reconocimiento de Rusia de que ya ha perdido cierto poder de negociación, más bien empiece a elevar las posibilidades de que se puedan sentar en la mesa entre las potencias a ver cómo le ponen fin a este conflicto, por lo menos más que ayer, y definitivamente los mercados reaccionarían positivamente porque es menos incertidumbre y hay un potencial de normalización, sobre todo en las áreas que eran más afectadas por esta guerra, a nivel de alimentos, a nivel de energía y a nivel de materias primas. Excelente, muchísimas gracias, Jorge. Vamos con las últimas dos consultas. Una muy puntual sobre el tipo de cambio. Con respecto al tipo de cambio, ¿se puede esperar una caída mayor o bien una escalada rápida en el corto plazo? Es difícil predecir la trayectoria del tipo de cambio en el corto plazo, ¿verdad? Uno en el mediano y en el largo plazo puede creer que algunos elementos van a dominar sobre otros, pero en el corto plazo es muy difícil, máxime cuando uno observa el comportamiento que ha tenido el tipo de cambio en las últimas 3 semanas, donde en una semana hemos tenido cambios de 12 colones, ¿verdad? Hacia una dirección o la otra. Estamos viendo volatilidades diarias más altas que las que habíamos visto previamente. O sea, previamente era raro ver el tipo de cambio cambiar en más de 2 o 3 colones de día a día. Ahora estamos viendo inclusive 3 colones y medio, 4 colones. Entonces, sí ha estado muy volátil y eso pues hace que sea muy difícil de prever a dónde se podría ubicar en el corto plazo. Pensaríamos que los elementos están ahí, por lo menos durante este mes de noviembre, para que el tipo de cambio se muestre relativamente en niveles bajos del año, es decir, como en sus niveles entre 615, 630. Y estaríamos pensando que hacia finales de diciembre podría ascender un poco porque normalmente esos meses se vuelven muy líquidos. Muchos operadores del mercado salen de operaciones y entonces el mercado se vuelve muy poco profundo y eso se presta para movimientos más agresivos, normalmente al alza. Pero en definitiva es difícil de predecir. Creemos que va a estar en los rangos bajos, pero la volatilidad de estos días ha sido muy alta. Estamos viendo montos, volúmenes en el mercado mayorista que están alcanzando los 40 millones de dólares y de repente caen a 12 millones. Entonces, eso pues todo eso son elementos que hace que esas bolitas de cristal que a veces uno quisiera tener pues estén muy empañadas. Muchísimas gracias, Adriana. De esta forma, cerramos la parte de preguntas y respuestas. Igual quedamos total y completamente a su disposición en caso de que quieran coordinar un poco más, tener algún tipo de consultas un poco más profundas. Les dejo el correo del Grupo Financiero Acobo, que es info@acobo.com, y también el WhatsApp, por si gustan escribir haciendo alguna consulta, sería 8420-8000. También está la central, que es el 2295-0300. Ahí estamos 100% a su disposición. De parte del Grupo Financiero Acobo, le agradecemos también a Cadexco por el espacio. Muchísimas gracias, desde Cadexco es un gusto poder tener este espacio con el Grupo Financiero Acobo. Muchísimas gracias, señora Adriana, muchísimas gracias, señor Jorge. De verdad, creo que la información quedó súper clara, muy detallada, y les agradecemos por el tiempo que nos brindaron esta mañana. También agradecemos a las personas que nos acompañaron el día de hoy y que sacaron este espacio también, ¿verdad?, para aprender un poco y demás. Entonces, bueno, muchísimas gracias y damos por concluido el webinar. Que tengan muy buen día.